Molt bé, moltíssimes gràcies a Joan Guanyavents i a Carlos Gallego. Continuem ara amb la primera ponència d'aquesta jornada, titulada Estratègia normativa de la UE per a la implementació de la intel·ligència artificial en el sistema de salut. I va a càrrec de Guillermo Lazcoz Moratinos, investigador de la Universitat del País Basc, càtedra de Dret i Genoma Humà. Guillermo. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Hola a todos y todas, buen día. Bueno, me encantaría impartir esta ponencia en catalán, pero voy a tener que visitar Barcelona más a menudo para poder hacerlo. Bueno, antes de nada agradecer a la organización y especialmente a Karma y a Joan la invitación. Las condiciones son un poco excepcionales, pero creo que la organización ha tomado la decisión, que era quizás la decisión difícil, pero que era la decisión valiente, por así decirlo, de acuerdo con el principio de no maleficencia bioético. Y bueno, agradecimientos aparte, estoy muy contento de que después de 3 años en mi tesis el tema que estoy estudiando empiece a generar mucho entusiasmo, lo cual quiere decir que en su momento quien me guió o me metió en este lío de la tesis acertó. Así que estoy muy feliz de estar aquí. El guión de lo que voy a contar es una cosa muy sencillita, en realidad. Voy a exponer en primer lugar las líneas generales que podemos extraer de los documentos publicados por la Comisión Europea en febrero, a través del cual se vislumbra la estrategia normativa a la que quiere llegar la Unión Europea. A partir de ahí voy a hablar de 2 perspectivas normativas que se unen en esto de la implementación de la inteligencia artificial. La primera sería la consideración de la inteligencia artificial como un producto sanitario a partir de unas nociones básicas del reglamento que va a entrar 745/2017, que va a entrar en vigor en mayo de este año. Y la segunda perspectiva normativa, evidentemente, se refiere a los derechos de los y las pacientes en la implementación de la inteligencia artificial a partir de lo que introduce el Reglamento General de Protección de Datos. Todas estas cuestiones tienen una profundidad inmensa que desde luego en el tiempo que tengo no puedo desarrollar. Mi idea era de algún modo en el PowerPoint dejar todos los recursos normativos y algunos materiales complementarios para que estén accesibles. No sé si el PowerPoint se podrá también a las personas, sí, vale, pues fenomenal. Así está a disposición de todo el mundo, tanto para el desarrollo de la jornada de hoy como para trabajos futuros, para quien les sea de interés. Vale. Sin más preámbulos, voy a empezar con lo que ocurrió el pasado 19 de febrero. La Comisión Europea, en lo que he denominado un estado de locura transitoria, publica 3 documentos clave. El más conocido de ellos es el Libro Blanco en Inteligencia Artificial, pero fueron 3 documentos en realidad, que ilustran y consolidan esta estrategia de la Unión Europea que venía ya tomando cuerpo en 2019. Estos documentos son el White Paper on Artificial Intelligence, no es definitivo porque está abierto a consultas hasta el 31 de mayo y a partir de ese periodo de consultas habrá una versión definitiva. El Report on the Safety and Liability Implication of Artificial Intelligence, the Internet of Things and Robotics, que bueno, más adelante mencionaré como el informe o el informe en seguridad y responsabilidad. Y por último, la Estrategia Europea de Datos, European Strategy for Data, que tampoco es definitiva y está abierta a consultas por el momento. En el recuadro que se ve en la parte inferior he querido añadir 2 antecedentes clave. La cuestión que afecta a la salud o en lo que respecta a la salud, todos estos documentos coinciden en que el sector salud tiene un extraordinario potencial,
coinciden a su vez en que el sector salud, dentro de ese extraordinario potencial, implica unos riesgos también extraordinarios que han de abordarse y por esos dos motivos, en todos los documentos el sector salud tiene un papel preponderante dentro de todos los sectores que de alguna forma se abordan. Como decía, en el recuadro hay dos antecedentes. El primero serían las que se publicaron en 2019, perdón. El primero serían las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión, que establecieron unos requisitos que debe cumplir todo sistema de inteligencia artificial a lo largo de todo su ciclo vital, por decirlo de algún modo. Esos requisitos que tienen presencia explícita en el libro blanco de inteligencia artificial publicado en febrero son acción y supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad y de los datos, cuarto, transparencia, quinto, diversidad, no discriminación y equidad, sexto, bienestar ambiental y social y séptimo, rendición de cuentas. Lo que estableció en su momento, lo que establecieron estas guías era que para llevar a cabo estos requisitos había que tomar tanto medidas a nivel técnico como medidas a nivel no técnico. Y dentro de esta última categoría hablaba de aplicación de determinadas cuestiones, tanto éticas como normativas, de amplio calado que tienen mucho interés. Y el segundo documento es el estudio Understanding Algorithmic Decision Making, Opportunities and Challenges del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Lo considero destacable, más allá de que también aborda las oportunidades y riesgos relativas a sistemas de salud, calidad de vida y bienestar, porque hablan de una cuestión que es, habla de lo que son organismos y agencias de regulación, de certificación y de supervisión, pero establece un papel autónomo respecto de estos organismos y agencias, establece un papel autónomo para los comités de ética. Y creo que los comités de ética, por su importancia ya dentro del campo de la salud, creo que es una cuestión que además no aparece después en los documentos de febrero, que sí deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas públicas acerca de la implementación de inteligencia artificial. De acuerdo. Empezaremos por la Estrategia Europea de Datos, que no se ocupa directamente o no lo dice de forma explícita que se ocupe de inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas es de gran importancia para el desarrollo de la inteligencia artificial, puesto, como que se viene diciendo coloquialmente, los datos son ese alimento, por así decirlo, de la inteligencia artificial. Entonces, la Comisión Europea reconoce, lo primero que hace es reconocer el valor social y económico de los datos, da cuenta de los avances normativos sucedidos en la materia, se refiere específicamente al Reglamento General de Protección de Datos para ello, pero evidencia a su vez que hay determinadas problemáticas, y aquí sí que está pensando en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, que hay determinadas problemáticas que impiden muchas veces que esos datos sean utilizados. Habla, por ejemplo, de problemáticas relativas a la interoperabilidad y calidad de los datos, infraestructuras o problemas de ciberseguridad, que yo creo que es una de las grandes cuestiones en inteligencia artificial. Y en concreto, sobre bases de datos públicas sanitarias, pues dice que a menudo estas bases de datos no están disponibles para fines de investigación por falta de capacidad o mecanismos que permitan desarrollar esas investigaciones conforme a la reglamentación de protección de datos, ¿no? Y entonces, entre otras soluciones y estrategias, quizás la más interesante es la creación de unos espacios de datos de sectores estratégicos y de ámbito de interés público, y en este sentido acuerda la creación de un espacio común europeo de datos de salud. Dentro de este espacio común,
Lo que pretende la Comisión es, por un lado, elaborar medidas legislativas y no legislativas específicas sobre el sector salud. Habla, en particular, de crear un código de conducta para el tratamiento de datos personales en el sector salud, que sería muy interesante, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento General de Protección de Datos, o desarrollar, y esto podría ser interesante a la hora de solicitar financiación para proyectos de investigación, es muy importante conocer qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere la Comisión Europea, desarrollar infraestructuras, herramientas y capacidad de computación para el tratamiento de datos, sean en relación con las historias clínicas electrónicas o con la secuenciación del genoma, por ejemplo, que son dos cuestiones que menciona específicamente la Estrategia Europea de datos. Entonces, pasamos o dejando a un lado la estrategia de datos, vamos a abordar el libro blanco de inteligencia artificial y lo vamos a hacer junto a ese informe sobre seguridad y responsabilidad, que en realidad ese informe tiene su sentido dentro de una parte específica del libro blanco de inteligencia artificial, ¿no? En este primer documento, en el libro blanco de inteligencia artificial, como todo libro blanco, lo que busca es ofrecer información sobre cómo una determinada entidad se acerca a un problema. En este caso es la Comisión Europea acercándose al problema de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Y cómo quiere acercarse la Comisión a esta problemática? Pues quiere hacerlo desde el punto de vista del mercado único. Quiere evitar fraccionamientos dentro de la Unión Europea y tiene el doble objetivo, por un lado, de promover la implementación o la adopción de sistemas de inteligencia artificial y, a su vez, de abordar los riesgos asociados a esta, ¿no? A partir de este doble objetivo, el libro se divide en dos grandes bloques. Lo ven en pantalla, sería el ecosistema de confianza y el ecosistema de excelencia. Respecto de este último, que tiene quizás menos importancia, pero que merece decir que la Unión Europea lo que cree necesario es aumentar significativamente la inversión en inteligencia artificial. Una vez más, esto es muy relevante a la hora de solicitar financiación para cualquier proyecto de investigación, y quiere hacerlo de forma coordinada con los Estados miembros, estableciendo asociaciones público-privadas y bajo un permanente diálogo abierto que permita la transparencia en todo proceso de implementación de inteligencia artificial. Es relevante que la Comisión, a la hora de hablar del ecosistema de excelencia, habla de dos sectores, uno de ellos es la salud, el otro es el transporte. Entrando ya en el ecosistema de confianza, dentro del ecosistema de confianza tenemos una parte ética, que serían esas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable que he mencionado anteriormente como antecedente de 2019, cuya versión definitiva estará en junio de 2020. Sobre este... No voy a comentar nada más sobre el tema de las directrices. Al otro lado, aparte de esta versión ética, tendríamos el marco regulatorio con el que la Comisión Europea pretende dos cosas. Bueno, pretende una cosa, evitar daños. Y esos daños pueden ser tanto materiales, es decir, daños a nivel personal, daños a nivel de cosas muebles o inmuebles, como inmateriales. Y aquí habla de la pérdida del derecho a la privacidad, de la limitación de la libertad de expresión, por ejemplo, sobre el que se ha hablado mucho con la aplicación de la inteligencia artificial. Y a partir... lo que hace la Comisión en el libro blanco es definir el marco regulatorio actual de la inteligencia artificial y a partir de ese marco normativo actual lo que dice es que hay una serie de problemáticas. Esas problemáticas básicamente se dividen en dos tipos de riesgos. El riesgo para los derechos fundamentales. Esos riesgos, no he comentado que sí habla. A la hora de introducir estos riesgos, antes de nada, lo que dice la Comisión es
qué cuestiones introduce la inteligencia artificial o qué cuestiones específicas o qué subversiones implica la inteligencia artificial o lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial que llevan a estas problemáticas. Entre ellas, y solo lo menciono porque después entraremos en ello, habla de la opacidad o de la naturaleza dinámica de los sistemas de inteligencia artificial. Entraremos más adelante en ello. Entonces, dentro de estas problemáticas que se crean para el marco actual de regulación, tendríamos riesgos para derechos fundamentales, pone especial atención en la privacidad y en la introducción de sesgos y su relación con la discriminación. Y por otro lado, habla de los riesgos para la seguridad y el funcionamiento efectivo del régimen de responsabilidad. Aquí es donde adquiere pleno sentido ese informe sobre seguridad y responsabilidad que publicó al mismo tiempo, y el fundamento de la Comisión Europea es que una persona que sufre un daño derivado de la aplicación de una tecnología de inteligencia artificial tiene el mismo derecho a que ese daño sea reparado, por así decirlo, en los mismos términos que si sufre un daño por cualquier otra aplicación tecnológica. Es decir, que tengamos nuevas tecnologías no implica que las personas que resultan dañadas por estas tecnologías tengan que verse sometidas a regímenes distintos, tanto de seguridad como de responsabilidad. A partir de estas problemáticas, lo que hace en el libro blanco básicamente es dibujar unas líneas a través de las cuales pretende mejorar esa nueva regulación. Esas líneas creo que dan algunas de las claves que se pueden abordar a nivel de políticas públicas en otros ámbitos, como puede ser el del sistema de salud de Cataluña. Cuando quieran desarrollarse o implementarse determinadas medidas, pues creo que seguir estas líneas y ver por dónde va la Comisión es muy interesante. Por un lado, establece el enfoque basado en el riesgo. El enfoque basado en el riesgo que siguen también, por ejemplo, la Food and Drug Administration americana, la FDA, o el Comité de Ética de Datos alemán, con un informe que publicó, creo que fue en 2019 también. Y básicamente lo que establece es una correlación entre la intervención regulatoria necesaria y el riesgo que implica la inteligencia artificial sobre dos factores. Esos dos factores serían, por un lado, el sector, aquellos sectores cuyas actividades habituales suponen mayores riesgos. Dice la Comisión que será necesaria una regulación específica. Entre esos sectores se mencionan específicamente, una vez más, el transporte, la energía y también, una vez más, la salud. Y, de hecho, hace mención expresa al reglamento sobre productos sanitarios del que hablaré y que entrará en vigor en mayo, y lo pone como ejemplo de regulación sectorial. Esto no quiere decir que el libro blanco de inteligencia artificial no vea problemas en ese reglamento, sino que lo pone como un ejemplo de que esto es una regulación sectorial y que este es el modelo que debe seguirse. Como segundo factor, se establece que se establece el uso concreto que tiene un sistema de inteligencia artificial dentro de ese sector. Y establece como necesaria una mayor regulación para aquellos usos que implican, por ejemplo, efectos jurídicos o de importancia similar para personas o empresas, usos que pueden provocar la muerte o daños materiales o inmateriales, o usos que provoquen efectos que no pueden ser evitados razonablemente por otras personas, ¿vale? Ya sean personas físicas o jurídicas. Además, digamos que a partir de ese enfoque basado en el riesgo, lo que hace la Comisión es establecer requisitos obligatorios para aplicaciones de alto riesgo. Es decir, aplicaciones de inteligencia artificial que pertenecen a sectores de riesgo, como es el de salud, y que a la vez implican esos usos que, digamos, tienen mayores riesgos, y que pone como ejemplo esos tres que hemos visto.
para estos sistemas de inteligencia artificial habla de unos requisitos obligatorios. Básicamente están resumidos en esos 6 puntos y pueden implicar, sin ánimo de ser exhaustivo, pueden implicar la obligación de utilizar datos de entrenamiento que sean suficientemente representativos para paliar efectos discriminatorios. En relación a la transparencia, pues la obligación de informar sobre las capacidades y limitaciones de cada sistema de inteligencia artificial dentro del contexto en el que es implementado ese sistema. Requerimientos de robustness y accuracy, que son solidez y precisión, como el que los outcomes de los sistemas sean reproducibles, que creo que es una de las mayores problemáticas que tiene hoy en día la investigación que se está desarrollando en este campo. O pues, obligaciones relativas a la intervención humana, y habla de intervención humana en todas las fases de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. Expuestos, digamos, este futuro marco que quiere, a través del libro de inteligencia artificial, la Comisión, vamos a entrar en esa primera perspectiva normativa de la que había hablado. Esa primera perspectiva sería la concepción de la inteligencia artificial como un producto sanitario. El próximo 26 de mayo de 2020 es cuando entra en vigor el Reglamento 2017-745 sobre productos sanitarios, o MDR. Dada la proximidad de la fecha, es evidente que no necesitamos entrar en las cuestiones sobre la normativa aplicable actualmente. Creo que es ya oportuno tener puesta la vista en este 26 de mayo de 2020. No llegarán tantos emails como cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Podemos estar tranquilos. Y bueno, me gustaría destacar unos aspectos muy concretos, porque esta norma en realidad engloba todo dentro de la aprobación de productos sanitarios: la comercialización, puesta en servicio, organismos y evaluaciones de conformidad, el famoso marcado CE, seguimiento postcomercial, todas las cuestiones. Es muy amplio y simplemente voy a introducir algunas nociones sobre la calificación de un producto como producto sanitario y sobre su clasificación. Para ello me voy a valer de esa guía que pueden ver en pantalla, que es la guía publicada por un nuevo organismo que introduce este mismo reglamento ya en 2017. Ese organismo es el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios, que tiene, entre otras funciones, la de publicar cuestiones de implementación uniforme sobre algunas cosas que pueden quedar en el aire. En este caso, la guía que publicó a finales de 2019, muy reciente, siguiendo con el mandato 105 de ese reglamento, es la guía sobre calificación y clasificación de programas informáticos o software, que es donde vamos a integrar la aprobación de los sistemas de inteligencia artificial. Para que un sistema de inteligencia artificial entre en el mercado sanitario, su encaje normativo va a estar en su aprobación como un producto sanitario, en concreto como un programa informático o software sanitario. Como inciso, he añadido una pestaña relativa al modelo regulatorio de la FDA. Es muy interesante porque en mayo de 2019 abrieron un proceso de modificación de su propia regulación sobre software sanitario, específicamente para considerar herramientas basadas en Machine Learning o aprendizaje automático. Por eso es interesante y lo dejo ahí para quien quiera acceder a esta documentación. Volviendo al reglamento, el reglamento define producto sanitario a todo instrumento, dispositivo, programa informático destinado por el fabricante a ser utilizado en personas, por separado o en combinación con alguno de los siguientes fines médicos específicos. Entre ellos, por ejemplo, el diagnóstico, prevención, seguimiento, predicción, pronóstico, tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o discapacidad. La guía amplía y aporta más definiciones. Por ejemplo, aporta definiciones sobre qué considera inputs y qué considera outputs, pero en definitiva consolida que lo que es software sanitario, lo que es software médico,
es aquello que se ajusta a los fines médicos específicos contenidos en el artículo 2 de este reglamento. Eso y no otra cosa es software médico sanitario. Esto puede implicar, por ejemplo, que si desarrollamos una herramienta de NLP, de procesamiento de lenguaje natural, basada en aprendizaje profundo, en deep learning, para recoger la anamnesis en consulta, en atención primaria, aparentemente podría quedar fuera de su consideración como producto sanitario, porque no está dirigido a estos fines médicos específicos, no encaja, igual que no encaja el procesador de texto que utiliza una doctora a la hora de recoger la anamnesis en atención primaria. Otra cuestión que además pone de manifiesto la guía y que encaja muy bien, bueno, o más bien no encaja bien con el libro de inteligencia artificial, es que el riesgo de daño a pacientes relacionado con el uso de software dentro de la asistencia sanitaria, incluido un posible mal funcionamiento de estos, no es un criterio para determinar si esto es software sanitario o no. Y esto, como hemos visto, para el Libro Blanco de la Unión Europea, que basa la regulación de la inteligencia artificial en si puede causar daños o no puede causar daños, pues como vemos fricciona en ese punto. Y de hecho la guía, aunque evidentemente por ser anterior al libro de inteligencia artificial no habla de este libro de inteligencia artificial, pero menciona expresamente, oye, el riesgo para pacientes no es un criterio a tener en cuenta a la hora de determinar si el software es sanitario o no es sanitario. Vale. Esto sobre las cuestiones de calificación. Una vez hemos calificado un software como software médico, lo que establece el reglamento es que hay que clasificarlo. Y para clasificarlo, ¿dónde tengo? Sí, para clasificarlo tenemos, bueno, he puesto este cuadro, que en realidad este cuadro viene en la guía. Tenemos 4 niveles. El nivel 1 sería la clase 1, el nivel 2 es la clase 2A, el nivel 3 es la clase 2B y el nivel 4 es la clase 3. Es, por así decirlo, cuanto mayor es la clase, mayores son los requisitos regulatorios que necesita ese producto en particular. La regla general, están ampliados los contenidos sobre esta clasificación también en el PowerPoint. La regla general es que aquellos software destinados a proporcionar información que se utiliza para la toma de decisiones con fines terapéuticos o de diagnóstico se clasifica como clase 2A. Esto sería lo que hay en la zona inferior de ese esquema. Sin embargo, si estos sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para tomar decisiones terapéuticas en clínica pueden causar muerte o deterioro irreversible, estaríamos en el nivel 3. Y si pueden causar un deterioro grave para la salud o intervención jurídica, estaríamos en el nivel 2B. Como digo, en realidad lo que recomiendo sí es acceder a esa guía que ha publicado el MDCG, porque realmente tiene además muchos ejemplos que son no solo útiles, sino además muy intuitivos a la hora de conocer cómo está clasificando el reglamento los sistemas de inteligencia artificial. Una vez introducidos los parámetros básicos que maneja el nuevo reglamento, lo que he considerado necesario o interesante es preguntarnos por el encaje normativo de algunas de esas subversiones que introduce la inteligencia artificial o lo que conocemos hoy en día como inteligencia artificial. Estas dos cuestiones que vienen mencionadas en el libro blanco serían la opacidad y la naturaleza dinámica de los sistemas de inteligencia artificial. Vienen consideradas por el libro blanco y por ese informe, pero no de forma específica para el sector salud, con lo cual era interesante ver cómo encajaban en particular con esta regulación sectorial. Por un lado, cuando se habla de opacidad algorítmica o cajas negras, en realidad estamos en términos que adquieren un carácter muy polisémico, por así decirlo.
No tenemos tiempo para entrar en qué es opacidad y qué deja de ser opacidad algorítmica, pero simplemente lo que voy a tomar como opacidad para este caso es su acepción como imposibilidad de interpretación humana del proceso del funcionamiento del algorítmico. Hay que recordar que no todos los sistemas de Machine Learning o aprendizaje automático son opacos en este sentido. Algunos lo son y otros no. En cualquier caso, lo que ha venido demostrándose es que esta característica en concreto de la opacidad introduce riesgos considerables en la práctica clínica. Cito en el PowerPoint uno de los papers pues, más citados en este sentido que hablaba de esos riesgos. La cuestión es si la opacidad es tenida en cuenta o no por el nuevo reglamento. Y lo que podemos extraer es que no hay un requerimiento general que exija interpretabilidad humana de los modelos algorítmicos, lo que significa que el reglamento en principio no sería incompatible, por ejemplo, con una inteligencia artificial basada en aprendizaje profundo, que es una de estas clases que no permite esa interpretación humana del modelo, esa interpretabilidad. El problema está en que esa falta de transparencia puede limitar el cumplimiento de determinados estándares que se exigen al fabricante, como son procesos de verificación o validación o la gestión de riesgos, entre otros. En segundo lugar, al referirnos a la naturaleza dinámica de los sistemas de inteligencia artificial, abarcamos tanto modelos que no varían per se, pero cuyos inputs se renuevan constantemente, es decir, que se alimentan de datos en streaming, como modelos que sí reaprenden constantemente a partir de la experiencia, como pueden ser sistemas de aprendizaje por refuerzo o reinforcement. Y al igual que la opacidad, tampoco tenemos que considerar que todos los modelos de aprendizaje automático son dinámicos per se. Hay modelos de aprendizaje automático que son dinámicos y hay otros que no lo son. En líneas generales podemos decir que el nuevo reglamento a lo que obliga a los fabricantes es a que en todo momento aseguren que el sistema de inteligencia artificial es seguro y es efectivo. El problema es que lo hace a partir de reglas pensadas para productos o dispositivos que cambian de forma mucho más lenta y metódica, con lo cual esto puede ser muy incompatible con esos modelos algorítmicos que reaprenden constantemente. ¿Vale? Entramos ya en la segunda perspectiva normativa. ¿Cómo voy de tiempo? Acelero. Vale. No, en realidad no queda mucho. La segunda perspectiva normativa es la relativa a los derechos de los y las pacientes en relación a la implementación de inteligencia artificial en salud a partir del Reglamento General de Protección de Datos. La separación que veis en pantalla no es absolutamente nítida, pero creo que sí es útil para entender el doble fundamento que introduce el derecho a la privacidad. Un nuevo inciso, he puesto un cuadro con dos trabajos o dos documentos que me parecían relevantes en la materia. El primero de ellos, el trabajo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre Inteligencia Artificial y Decisiones Automatizadas, el cual debemos al menos su segundo capítulo al excelente trabajo de Carme Peiró. Y el segundo fue también publicado en febrero por la Agencia Española de Protección de Datos sobre adecuación al Reglamento General de Tratamientos que incorporan inteligencia artificial, y es interesante porque, según dicen, es una introducción, lo cual podría implicar que publicaran trabajos en materia del sector salud o no. Pero bueno, si lo hacen, podría llegar a ser interesante. Volviendo al reglamento, a un lado tendríamos las cuestiones jurídicas relativas a la construcción del modelo algorítmico y a la previa recolección de datos, y aquí realmente lo que abordamos es la legitimidad conforme al reglamento para recoger o tratar esos datos de una determinada forma y con un determinado fin.
En esta fase planteo algunas preguntas que nos podemos plantear, como si tenemos una base de datos pública, si podemos utilizarla o no como training data de nuestro modelo, si debemos pseudonimizar o anonimizar esos datos para su tratamiento. En realidad, esta perspectiva jurídica es quizás la más trabajada a día de hoy por la literatura y por eso tampoco voy a entrar demasiado en ello. Creo que hay bastantes trabajos sobre el tema y no merece detenernos en ello. La perspectiva que ahora está adoptando más protagonismo es aquella que se refiere a cuestiones jurídicas relativas a la utilización del sistema de inteligencia artificial, en la que entran en juego dos figuras muy relevantes en el reglamento, que son la elaboración de perfiles y la toma de decisiones automatizada. Para ello, me he valido de un supuesto práctico para dar dos notas sobre esta perspectiva y, evidentemente, he traído al elefante en la habitación, el coronavirus, para este supuesto. El supuesto sería que, ante el riesgo de colapso de las unidades de cuidados intensivos en Cataluña, se desarrolla un algoritmo para determinar el riesgo de fallecimiento de cada paciente con diagnóstico positivo de COVID-19. Según el riesgo y la disponibilidad de camas en cada hospital, el algoritmo realiza una recomendación. Esa recomendación sería ingreso en UCI, ingreso en planta o no hospitalización. Y a partir de esa recomendación, las jefas de servicio de neumología y UCI de cada hospital toman una decisión final. Las cuestiones que se nos pueden plantear aquí es, por ejemplo, qué derecho a qué información tiene el paciente que se ve sometido a ese diagnóstico algorítmico. El reglamento lo que introduce sobre cuando se produce un perfil, el afectado tiene derecho, o el interesado más bien, tiene derecho a conocer, punto 1, que se le ha elaborado ese perfil. Punto 2, tiene derecho a conocer la lógica aplicada por el algoritmo. Pero esto no implica el acceso al código o el acceso a la razón matemática de ese algoritmo. Asimismo, pues, podríamos preguntarnos si esa recomendación que hace el algoritmo entra o no dentro del ámbito del artículo 22, que es la toma de decisiones automatizada, que está más restringida. En este caso vemos que tenemos supervisión humana por parte de las jefas de servicio de neumología y UCI. Eso nos podría invitar a pensar que esto no es una decisión automatizada, pero en realidad no es esto lo que determina, y esto ha quedado así interpretado, por ejemplo, que es una cuestión distinta pero que afecta a lo mismo, por el Tribunal de Distrito de La Haya, que ha tumbado un algoritmo que utilizaba el gobierno neerlandés. Y es que el propio perfil, si el propio perfil per se produce un efecto jurídico o de importancia similar, y creo que estaríamos en este ámbito, por ejemplo, si a una persona con un estado de salud grave le está diciendo que no merece ser hospitalizada, le produce un efecto per se, ese perfil le produce un efecto jurídico o equivalente, y entonces sí podríamos estar, aunque posteriormente haya supervisión humana, sí podríamos estar en el ámbito de aplicación del artículo 22. Todas estas cuestiones en realidad tienen una amplia discusión a día de hoy, porque además contamos con muy poca interpretación por parte de los jueces y tribunales. Por mi parte, junto con los compañeros Íñigo de Miguel y Begoña Sanz, se va a publicar, creo que ahora en marzo, de forma inminente, en la revista Information Communication and Society, un artículo sobre estas cuestiones aplicadas al ámbito médico. Yo no tengo problema, si alguien quiere escribirme por correo, en facilitar la versión preprint de este artículo por si interesase. Para finalizar, unas muy breves conclusiones. La primera seguía que esa guía elaborada por el Grupo de Coordinación de Productos Sanitarios advierte de una cuestión ya presente en la estrategia de la Unión Europea, que creo que es muy interesante a la hora de desarrollar políticas públicas y a tener en cuenta, que es que a la hora de calificar el software como producto sanitario, el posible daño que puede causar este sistema informático no es un criterio a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial cada vez van a ser más ubicuos
en los sistemas sanitarios, esto puede provocar daños serios como el que pongo en pantalla, que en realidad era un programa de citas del National Health Service, que después se demostró que el fallo informático había provocado verdaderos daños. El hecho de que el sistema de inteligencia artificial no esté directamente relacionado con una finalidad médica no quiere decir que no pueda provocar daños, y esto es una cuestión a tener muy en cuenta a la hora de decidir qué sistemas de inteligencia artificial introducimos en nuestros sistemas sanitarios y cuáles no. Otra cuestión sería que, tal y como hemos observado en ese nuevo reglamento, la regulación de los software sanitarios tiene algunas debilidades a la hora de abordar subversiones específicas que introduce lo que hoy en día consideramos como inteligencia artificial, y nos podemos preguntar si merece la pena o no hacer una diferenciación normativa entre software clásico y Machine Learning. En realidad, yo creo que en el reglamento, en ese nuevo reglamento, en el artículo 9, se prevé la posibilidad de que la Comisión apruebe especificaciones comunes en relación con aspectos que no estén directamente regulados, y podría ser una vía apropiada para abordar todas estas cuestiones que de momento no se ha hecho. Y por último, la cuestión sería no transitar, ¿no? O cómo evitar transitar de un modelo de paternalismo médico que por suerte tenemos ya superado, cómo no transitar hacia un modelo de paternalismo tecnológico, que además en este caso no solo afectaría a la autonomía de los pacientes, que normalmente es la que más se tiene en cuenta, sino que también pone en jaque ese concepto de autonomía de los profesionales sanitarios. Creo que aquí hay mucha tarea jurídica por desarrollar, que pasa además por superar el enfoque de privacidad que únicamente he abordado aquí, para garantizar tanto la autonomía de los pacientes como la autonomía y el trabajo de los profesionales sanitarios, que muchas veces es olvidado a la hora de implementar determinados sistemas tecnológicos. Y nada más por mi parte, eskerrik asko, moltes gràcies, y estoy a vuestra disposición. En el streaming, Guillermo, he propuesto si alguien tenía alguna pregunta a hacer. Veo que se está creando un debate súper interesante porque alguien ha hecho una pregunta y además Itziar ha ido allá argumentando. Pero yo te remito también la pregunta, y si quieres dar una respuesta para que nos escuchen desde el streaming. Salva Pedraza pregunta: hola, Finlandia tiene un plan estratégico que posibilita la cesión de datos para validar algoritmos. ¿Podemos aplicar en España esta legislación? Creo que no puedo aportar nada que no haya aportado ya Itziar en la respuesta. No es para hacer la pelota, porque yo en mi tesis la perspectiva que más estoy trabajando es esa segunda perspectiva, y esto se refiere en realidad a esto de a qué bases legitimadoras tenemos para utilizar los datos para después desarrollar sistemas de inteligencia artificial. O sea que en realidad no voy a aportar nada más interesante. No, de todas formas, tu intervención ya ha sido muy interesante. Personalmente me ha encantado que hayas puesto el ejemplo, ¿no?, con el monstruo del coronavirus para hacernos entender más en el momento en el que estamos. Así que, nada, muchísimas gracias por tu intervención, Guillermo. Y, bueno, como él ya ha comentado, vamos a poner su presentación también a todos los que estáis siguiéndonos a través del streaming. Gracias.